Vamos a estudiar Juan 18. Jesús llegó finalmente al huerto de Getsemaní para orar y prepararse para la crucifixión. Dios evitó que la turba llegara antes para que el Salvador tuviera tiempo para orar y prepararse. Es importante dedicar tiempo para la oración en cualquier hora, incluso por la noche, porque no sabemos a qué hora el tentador llegará para asaltarnos tratando de hacernos caer. Entonces Judas, dice acá el capítulo, tomando a varios alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allá con linternas, antorchas y armas. Judas sabía perfectamente dónde estaba Jesús y condujo a la turba hacia ese lugar para prenderlo. El texto dice que Jesús pudo evitar dejarse prender porque cuando Jesús dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Mientras estas palabras eran pronunciadas por él, el ángel que acababa de servir a Jesús se puso entre él y la turba. Una luz divina iluminó el rostro de Jesús. En presencia de esa gloria divina, la turba homicida no pudo resistir un momento. Retrocedió tambaleándose. Sacerdotes, ancianos, soldados y aún Judas cayeron como muertos al suelo. Pero Jesús sabía que ese era el momento que el Padre había decretado para el sacrificio de su hijo. Abraham pudo evitar la muerte de Isaac cuando vio al cordero trabado en el arbusto, pero el Padre tristemente no tenía opción de intercambio alguno. Ahora su amado hijo lo ofrecería como el cordero que proveería salvación al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces el comandante y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron. Y Jesús pues se dejó prender. Esas manos que habían dedicado tiempo para sanar y bendecir, esas manos que se habían dedicado a sanar y bendecir, ahora son atadas con lazos para conducirlo a las personas que tanto lo han odiado y han querido asesinarlo. Dentro de ellos estaba Anás. Dice que lo llevaron ante él porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote ese año. Anás había sido sumo sacerdote tiempo antes por algunos años. Sin embargo, su influencia todavía era grande y seguía dirigiendo tras bambalinas cuando Caifás, su yerno, estaba en dicho puesto. Es horroroso que un hombre que ha sido sanguinario y malo siga fuera del puesto, influyendo en la mente de quien está al cargo. Pero este tipo de hombres no dejan de practicar la maldad hasta que son trasladados a la tumba. Una vez Anás ha dado su parecer, lo envió atado a Caifás. Este era el hombre a cargo nombrado desde el año 16 y gobernó en el puesto de sumo sacerdote hasta el 36. Era un hombre malvado, ávido de poder, loco por agradar a Poncio Pilato, el gobernador de Roma. Tanto Anás como Caifás no tenían autoridad de dar muerte a nadie. Así que interrogan a Jesús de madrugada y preparan una acusación para llevarlo a Pilato, para que él lo pueda condenar a muerte. Entonces dice, llevaron a Jesús a casa casa de Caifás al pretorio, y era de mañana, dice el verso 28. Pilato había oído que Jesús estaba siendo juzgado injustamente y por motivo de su religión. Por tanto dijo, llevadle vosotros y juzgadle conforme a vuestra ley. Los judíos le dijeron, a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie. Notemos que su consigna era asesinar a Jesús y urgía para ellos hacerlo ya. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y entonces él dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Pilato entonces le pregunta, ¿así que tú eres rey? Y Jesús le dijo, tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y entonces Pilato le preguntó, ¿y qué es la verdad? Y habiendo preguntado eso, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro ningún delito en este hombre. ¿Qué es la verdad? Pilato estaba tan ofuscado que no se quedó para escuchar la respuesta de Jesús ante esa pregunta que hizo. Rápido salió a confesar que ningún delito hallaba en Jesús. De haberse quedado un poco más para oír las respuestas sobre la verdad,
Pilato probablemente podría haber cambiado de parecer, pero muchas veces el tiempo dedicado a Jesús no es el suficiente para conocerlo como podemos conocerlo. Y muchos como Pilato quedan sin recibir el testimonio que puede concederles la salvación si tan solo pasaran más tiempo con él. Pilato trató de usar otro método de salvar a Jesús. Era costumbre en ese tiempo soltar en el día de la Pascua a un preso. ¿Queréis pues que suelte al rey de los judíos?, dijo Pilato a los dirigentes. Entonces volvieron a gritar diciendo, no, a este no, sino a Barrabás. Y Barrabás, dice el verso 40, era un ladrón. Un impío trató mejor a Cristo que aquellos que los representaban en esta tierra. El pueblo judío se había sumido en tinieblas espirituales no pudieron discernir lo que hacían. Oraban y ayunaban en el templo, asistían a las distintas fiestas planificadas para conocer al Mesías que vendría, pero el Mesías había llegado. Estuvo entre ellos dándoles las más contundentes evidencias de ser el Hijo de Dios, pero la ceguera espiritual fue tanto que no pudieron conocerlo. Eso puede suceder ahora también. Podemos estar yendo a la iglesia y de pronto no conocer al dueño de la iglesia, a Jesús que pronto viene. Pues el Señor nos permite ser diferentes ahora. Busquemos a Dios, dediquemos tiempo para estar con Él. Y cuando llegue ese día que Jesús venga por su iglesia, nosotros ese día podamos irnos con Él. Que Dios te bendiga.